Bienvenidos alumnos al práctico número 5. En esta semana vamos a continuar derivando funciones, pero en vez de hacerlo con el método general como veníamos haciendo en el práctico anterior, vamos a buscar una forma más simple de derivar funciones, que es usando tabla de derivadas y propiedades de las funciones. Entonces, en vez de realizar el método algebraico, que es los 4 pasos para derivar una función, usamos simplemente la tabla que ya viene para calcular directamente la derivada de cada función sin necesidad de realizar todos los pasos algebraicos. Por ejemplo, vamos a empezar con el punto 1, tenemos que derivar todas las funciones. Vamos a hacer el caso del inciso B. Tenemos una función S cualquiera que depende de t a la cuarta más 8t al cubo menos 2t más 4t a la menos 3. Para derivar esta función de la forma en que hicimos el práctico anterior, deberíamos incrementar la variable independiente, que sería t más un delta t, restarle la función sin incrementar, armar el cociente incremental y por último calcular el límite. Vamos a aplicar la tabla, vemos que es más rápido. Tengo una suma de funciones, ya que t a la cuarta es una función, 8t al cubo lo puedo tomar como otra función y tengo 4 funciones para derivar. Cuando tengo sumas o restas de funciones pequeñitas, las puedo derivar a cada una por separado y a los resultados los sumo. Entonces voy a derivar en primer lugar t a la cuarta. Si yo derivo t a la cuarta, voy a obtener una función s' de t. Para derivar t a la cuarta, busco en la tabla alguna expresión que sea parecida a t a la cuarta, que en este caso es una potencia, es decir, una variable independiente x, aparece en la tabla, t en este caso, que esté elevada a una potencia. La tabla se divide en dos partes. En la parte izquierda ustedes van a ver que tienen derivadas de funciones simples, x, y en la parte de la derecha van a ver que ya tienen funciones compuestas, por ejemplo u, que es una función u que depende de x, y b, que es una función que depende de x también. Entonces, esta sería la parte izquierda que ustedes verán en la tabla, y esta la parte derecha. Si yo quiero derivar t a la cuarta, t es una función simple, es una variable simple, la puedo tomar como una potencia de una variable independiente elevada a la cuarta potencia. En este caso va a ser esta expresión la más parecida, y igual a x a la n. X también simbolizaría a t, que es lo mismo, elevado a una potencia n. Esta es la función que yo estoy mirando. Para encontrar su derivada, la regla me dice que haga n por la variable x elevado a un exponente n menos 1, es decir, el exponente que tenía originalmente restándole una unidad. Entonces, para derivar esta función t a la cuarta voy a hacer n, que es el grado de la potencia, 4 en este caso, por la misma base t, en este caso, elevado a un exponente n menos 1, que en este caso va a ser 4, el número original n, menos 1. Esto es n. Entonces, de esta manera derivo la primera función. Más, voy a bajar el más como está, a continuación voy a derivar la siguiente función. En este caso tengo 8t al cubo. Nuevamente tengo una potencia de t, pero está multiplicada por una constante. Vuelvo a mirar la tabla. Cada vez que yo tenga una constante que multiplica a mi variable independiente, por ejemplo, c por x, c representa una constante, la derivada de esa función va a ser y', la derivada, igual a la constante. Como en este caso tiene una potencia 1, no voy a colocar nada, pero como tengo en este caso una potencia 3, debo combinar ambas de estas dos reglas. Cuando tengo una constante, me queda la constante misma, multiplicando una función, y cuando tengo una potencia, aplico esta regla. Es decir, sería el caso que tengo aquí, por ejemplo. Entonces, para derivar 8t al cubo voy a bajar la misma constante como está, multiplicando la variable independiente, t, y voy a aplicar ahora, que es esta regla, y ahora voy a aplicar la regla de la potencia, que me dice que bajo el exponente n que tiene, lo bajo multiplicando delante, es decir, el 3 baja multiplicando delante de la variable independiente, y al exponente le resto una unidad, 3 menos 1. De esta manera queda derivada la segunda función que tengo en la función s. A continuación voy a derivar la que sigue, menos 2t, el menos, bajo como está. La derivada de 2t es una constante por la variable independiente t, yo la busco como una constante por x en la tabla, que sería este caso, y que la regla me dice que queda solo la constante. Entonces la derivada de menos 2t es menos 2, sin la variable independiente.
Y en el último caso tengo nuevamente más una función que tiene nuevamente una potencia. Por más que sea negativa, sigo aplicando la misma regla. El exponente baja multiplicando adelante como está y se disminuye en una unidad el exponente que tiene. Entonces 4 queda multiplicando adelante, el menos 3 baja multiplicando adelante también, y escribo t elevado a la menos 3, que era el n, el exponente que tenía, y le resto una unidad, menos 3 menos 1. Entonces, una vez que derivé todas las funciones componentes, simplemente hago los cálculos y termino de encontrar la función s' de t. En este caso voy a tener 4 por t a la 4 menos 1, lo escribo como 4 por t elevado a la y hago el cálculo, 4 menos 1 es 3. En este caso voy a tener 8 por 3, 24, por t elevado a la 3 menos 1, que me va a dar 2. En este caso tengo simplemente 2, menos 2, y aquí tengo 4 por menos 3, que es menos 12, por t elevado a la menos 3 menos 1, que me da menos 4. Como no puedo hacer más nada, esta va a ser la derivada de mi función s. Para controlar, para verificar si hice bien aplicando la tabla, lo que podría hacer, por ejemplo, es tratar de derivarla con el método general, que es el que usamos en el práctico anterior, y ver si se llega al mismo resultado. En el caso del inciso C, tengo nuevamente una suma de dos funciones, 5e a la x más 3. Voy a derivar en primer lugar 5e a la x. Cuando yo tengo nuevamente el producto, cuando tengo el producto de una constante por una función, la derivada f' de x va a ser igual a la constante por la derivada de la función. Y la derivada de la función, la derivada de e a la x, la busco en la tabla como e a la x, que es esta, y su derivada queda igual. La derivada de la función e a la x es también e a la x. Entonces hago la constante por la derivada de la función, que va a seguir quedando e a la x, y la derivada de 3, que es una constante porque no tiene variable independiente, la busco en la tabla. La derivada de una constante sin variable independiente es 0. Entonces, más 0. Quiere decir que la derivada de esta función va a quedar expresada simplemente como 5e a la x. Para continuar con el inciso D, tengo la derivada de 5 por t elevado a la menos 3 quintos. Nuevamente aplico la misma regla. Voy a calcular r' de t, es decir, la función derivada. Cuando tengo nuevamente una constante por una función, la derivada va a ser la misma constante por la derivada de la función. T a la menos 3 quintos es la derivada de una potencia, porque la variable independiente está elevada a una potencia, no importa que sea negativa ni que sea fraccionaria, entonces la busco como una potencia y nuevamente aplico la misma regla, el exponente baja como está multiplicando adelante y al exponente que tiene le resto una unidad. Entonces voy a tener menos 3 quintos que baja multiplicando adelante por t elevado a la, el exponente que ya tiene, menos 3 quintos, menos una unidad. Quiere decir que la derivada de esta función, r' de t, va a ser igual a, puedo simplificar 5 y 5 y me queda menos 3, t elevado a la, y hago la resta, menos 3 quintos menos 1, que me da como resultado menos 8 quintos. Entonces, la derivada de esta función va a ser menos 3 por t a la menos 8 quintos. De esta manera calculo la derivada de una forma más simple. Si quisiera calcular, por ejemplo, la derivada de g en el inciso E, g', hago lo mismo, tengo suma de dos funciones. La derivada de la primera función, la derivada de x, la busco en la tabla. Cuando la función y es igual a x, su derivada va a ser 1, entonces la derivada de x solita es 1, más, cuando tengo raíces, una forma de derivar cuando la función dentro de la raíz es simple, x, la raíz enésima de x, es realizar este paso, 1 sobre el número n, que es el índice de la raíz, por la misma raíz, pero con el exponente ahora n-1 dentro de la potencia, dentro del radicando. Como en este caso no tengo una función simple porque tengo x al cuadrado, esto ya es, tengo que derivar, es decir, acá tengo que derivar dos veces como raíz quinta, que es este caso, y como potencia, porque también es una función x al cuadrado. Por cada función que aparezca yo tengo que ir derivando. Como acá tengo dos funciones, raíz y potencia, voy a tener que buscar la derivada de toda esta función más compleja, que es este caso que aparece aquí.
cuando yo tengo y, una función y, que es igual a la raíz enésima de u. Para derivar esta función aplico esta regla, que es hacer u' sobre la misma regla de b. Entonces, u' en este caso viene a ser x cuadrado. Y voy a tener que derivar por un lado como x cuadrado, viene a ser x cuadrado, voy a tener que derivar a u por un lado y luego como raíz. Entonces, si derivo a x cuadrado como u, la derivada de x cuadrado, lo hago en un cálculo auxiliar, cuando tengo x cuadrado, una función igual a x cuadrado, para derivarla y prima, miro la regla de la potencia, la llamé u, y voy a calcular u'. Miro la regla de la potencia, que es la que estábamos aplicando, baja la potencia y se le resta una unidad al exponente, es decir, va a quedar como 2 por x a la 2 menos 1. U' entonces me va a dar 2 por x, 2 menos 1, 1. Quiere decir que la derivada de u, que es la función de la potencia, es 2x. Una vez que derivo como potencia, ahora me queda derivar como raíz e introducir este resultado aquí. Para hacer eso voy a seguir la última regla que tengo aquí anotada, la función enésima, raíz enésima de u. Su derivada va a ser entonces, lo voy a escribir como u', que ya lo calculé, es 2x, lo escribo en el numerador, 2x sobre n por n es el índice que tengo en la potencia, en este caso es 5, 5 por la misma raíz, raíz quinta, de u como estaba, u original, que es x cuadrado, elevado a la n menos 1, es decir, el índice que tenía originalmente la raíz, que era 5, le resto una unidad, 5 menos 1. Entonces, x cuadrado elevado a la 5 menos 1. De esta manera me queda derivada la función, hago los cálculos para dejarla expresada de una mejor manera, u como 1 más, aquí voy a tener 2 quintos, 2 y 5 por x, es decir, lo voy a dejar como está, 2 por x sobre 5, raíz quinta de, y aquí lo puedo escribir como x al cuadrado, elevado a la 5 menos 1, 5 menos 1 me da 4, entonces me va a quedar como x al cuadrado a la cuarta. Y cuando tengo potencia de otra potencia, puedo multiplicar las potencias, 2 por 4 es 8, entonces me va a quedar como x a la octava. Esta va a ser la derivada de la función, se puede seguir trabajando algebraicamente para extraer factores fuera del signo radical, pero básicamente es eso. En el inciso J tengo el caso de otra derivada, tengo que calcular la derivada de otra función, donde tengo el producto de dos funciones, s cuadrado más s más 4 por s cuadrado más 2. Para calcular la derivada de esta función, g' de s, voy a buscar en la tabla alguna regla que me diga cómo se deriva el producto de dos funciones, todo esto lo considero como una función por toda esta función. Se podría hacer la distributiva y derivar como hicimos en el caso del inciso B, pero hay otra regla más fácil. Cuando yo tengo el producto de dos funciones, por ejemplo, es este caso, i igual a u por b, u representa una función y b representa otra función, su derivada siempre va a ser la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces, aplicando esta regla, voy a derivar toda esta función. La regla me dice u' por b, u va a ser la primera función y b va a ser la segunda función. Voy a calcular por un lado u'. Primero voy a escribir u es s cuadrado más s más 4 y voy a calcular cuánto vale u' derivando esta función. Esta función la derivo como si fuese una función común, como la del caso del inciso B. Derivo aquí como potencia, tengo s cuadrado, se baja el exponente 2 multiplicando a la variable por 2 restado en una unidad. Cuando tengo el caso de s solita, que era este caso por ejemplo, i igual a x, cuando tengo la x solita su derivada es 1, más 1, y el caso de la derivada de 4, cuando tengo una constante sola, su derivada es 0, más 0. Por lo que u' me va a quedar igual a 2 por s elevado a la 2 menos 1, que me da 1, más 1. 2 por s más 1. De esta manera calculo u'. Y ahora para calcular b', b es s cuadrado más 2,
Para calcular b', hago el mismo procedimiento, derivo la primera función, la derivada es 2 por s a la 2 menos 1 nuevamente, y la derivada a la constante más 2 otra vez es 0, por lo que b' me va a quedar igual a 2 por s. Una vez que tengo las dos funciones derivadas, u' y b', reemplazo y armo la función g' derivada. Entonces tengo que hacer la derivada de la primera, es decir, u', que me dio 2 por s más 1, por la segunda sin derivar, que es b, que me dio s cuadrado más 2, más la primera función sin derivar, que es u, como está, s cuadrado más s más 4, por la derivada de la segunda, la derivada de b, que me dio 2s. Esa va a ser la derivada de la función. Para finalizar puedo hacer las distributivas y los cálculos algebraicos para que me quede una función más simple, pero con que yo llegue a este paso ya está. G' de s, si hago las propiedades distributivas, 2 por s cuadrado me va a quedar 2 por s al cubo, 2 por s por 2 me va a dar 4s, 1 por s cuadrado es s cuadrado, y 1 por 2 es 2. Y por último aquí, 2 por s cuadrado me va a dar 2s al cubo, 2 por s me va a dar 2s cuadrado, y 2 por s por 4, 8s. Agrupo los términos semejantes. 2s al cubo y 2s al cubo me da 4s al cubo. S cuadrado más 2s cuadrado me da 3 veces s cuadrado. Y 4s más 8s me da 12s. Por último, 2 más 2. Entonces la derivada de la función va a ser esta expresión. Nuevamente, para verificar si está bien hecho, se podría hacer todas las distributivas de la función original y derivar por la regla de los 4 pasos que vimos en el práctico anterior para verificar si llegamos al resultado correcto.